De Entre Ríos, Gustavo Bordet, anoche decía, entre otras cosas, o publicaba, entre otras cosas, dado el perjuicio que la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación significa para Entre Ríos y las demás provincias en la distribución primaria de la coparticipación, he instruido al fiscal de Estado a adherir al recurso de revocatoria in extremis presentado por el Gobierno Nacional, entre otros tuits que publicaba anoche. Y es por eso que está justamente con nosotros este mediodía el fiscal de Estado de la provincia, el doctor Julio Rodríguez Íñiguez. Doctor, gracias por estar aquí. ¿Cómo le va, Sonia? ¿Cómo está? ¿Qué significa específicamente, para que todos entendamos, que la provincia de Entre Ríos adhiera a un recurso de revocatoria in extremis como es el que ha planteado la Nación? En palabras sencillas. En palabras sencillas significa que el tema coparticipación no es un tema ni del Gobierno Nacional ni de la Ciudad Autónoma. Es un tema de todas las jurisdicciones. Y la Corte Suprema ha dictado una medida cautelar sin escuchar a las jurisdicciones, sin escuchar a las provincias, y tomó partido, es decir, decidió otorgarle a la Ciudad Autónoma más porcentaje del que tenía de coparticipación. Arrancó la Ciudad de Buenos Aires con un 1.4%, después pasó al 3.7%. Durante la gestión de Mauricio Macri. Exacto. Después quedó en el 3.5%. Vino el presidente Fernández y la bajó al 2.3%. Y en esta sentencia cautelar, que es bastante grave el hecho de que esto se decida en la cautelar. ¿Cautelar qué quiere decir? Cautelar ¿Provisoria? Provisoria, pero más grave que provisoria. Significa que el actor, es decir, la Ciudad Autónoma, presentó sus argumentos, le dieron traslado de la Ciudad Autónoma al Gobierno Nacional y a nadie más. Y sin esperar ni la intervención del resto, ni tampoco la producción de toda la prueba, que es fundamental acá, dictaron una sentencia provisoria y la fijaron en el 2,9%. Es decir, ni lo que la Corte, ni lo que decía el Gobierno Nacional, ni lo que pidió la Ciudad Autónoma. Entonces, esto es lo que realmente es perjudicial, no haber esperado a la resolución del fondo de la cuestión. Bien, pero yo no quiero perder el hilo de lo que estábamos hablando. ¿Qué significa en la práctica adherir al recurso de revocatoria in extremis? Significa esto, significa decirle a la Corte, nosotros acompañamos la posición del Estado Nacional, que un poco nos representa a todos en este tema, porque entendemos que la decisión de la Corte puede causarle perjuicio a las provincias. De hecho, se lo va a causar, porque a alguien le van a sacar para darle a la Ciudad Autónoma. No se le saca a las provincias, sino se le sacaría al Gobierno Nacional. No, o sea, la Nación no dispondría de tal monto para distribuirla como quiera en las provincias. Pero ese monto que le sacan a la Nación es invertido a su vez en las provincias, porque la Nación no tiene un territorio propio. La Nación, educación, las universidades están en las provincias, la salud pública nacional está en las provincias, la Policía Federal, todo está en las provincias. Entonces, alguna provincia, una o varias, se van a ver afectadas. Eso es seguro. Entonces, desde ese punto de vista, decimos, alguien va a salir perjudicado para beneficiar a la jurisdicción más rica del país. Ya seguimos con este tema para que todo, también el ciudadano común pueda entender esto, que le parecerá que es un tema de los políticos y de allá arriba, pero que termina afectando evidentemente el vivir o el diario vivir. Vamos a escuchar la palabra que esta mañana decía la vicegobernadora de la provincia, María Laura Estrata, que en consonancia con lo que ya habían expresado también un foro de todos los vicegobernadores del país en relación a este tema. Ella dijo que esto profundiza las inequidades. Claro. Yo lo decía en la última reunión que tuvimos de red de vicegobernadores y vicegobernadoras, que por ejemplo nosotros somos productoras de energía y terminamos pagando la energía más cara que en Capital o en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El transporte nosotros también lo pagamos más caro que lo pagan ellos, y ahora este fallo judicial lo que hace es agudizar las inequidades y las desigualdades
y atenta contra el federalismo. Digo, tiene que ver con que nosotros también aportamos recursos y necesitamos que esos recursos vuelvan a la provincia de Entre Ríos, que vayan a obras en cada pueblo, en cada rincón de nuestra provincia. Entonces, claramente sorprende, pero sobre todo creemos y manifestamos y alzamos la voz para decir que es injusto y que lo que hace es potenciar las desigualdades que hay entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el resto del país. Y esto es bueno que por ahí los vecinos y las vecinas lo sepan, porque como decía Martín, significa quizás una obra menos, significa una acción menos, una política menos que pueda justamente permitir mejorar la calidad de vida. Y vuelvo a decir, y lo que hace es agigantar estas situaciones que se vienen representando en el transporte, en la energía y en otras políticas donde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires siempre termina ganando, y es la historia del país, ¿no? Las provincias luchando contra el centralismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que bueno, termina en este fallo judicial, la verdad, ganando y asombrando, porque bueno, la verdad esperábamos también otro tipo de fallo. Bien, seguimos hablando de este tema, profundizando, queriendo entender este fallo, cómo puede dictarse con una cautelar de manera provisoria, que de hecho el gobierno nacional tiene que apelar a determinadas herramientas para poder cumplirlo, cuando existe una ley aprobada por el Congreso Nacional que disponía lo que disponía en cuanto a porcentajes. Eso me parece de mucha gravedad. Yo diría dos leyes. Ajá. Una es la ley 27.606, que es la ley que fijó en el 2,3%, 2,32% la proporción para Buenos Aires. Esa ley, en una cautelar, una ley del Congreso, la Corte la declara inaplicable provisoriamente. Eso se sale la Corte de su doctrina, de su jurisprudencia, que es frente a decisiones del Congreso, una cautelar es muy difícil que prospere. Acá prosperó. Eso es un punto. Después lo de la inequidad está muy claro, porque en realidad... bueno, la otra ley que se modifica, sin decir que se modifica, es la ley de presupuesto. Porque el gasto ya está previsto. Claro, ya estaba aprobada el presupuesto. Entonces el presidente de la Nación se encuentra. Yo he escuchado que han dicho que el presidente dijo que no va a cumplir un fallo de la Corte. Yo no lo escuché decir eso al presidente. Yo lo que digo es, frente a esta resolución, ¿qué hace el presidente? Acata el fallo de la Corte, ¿cómo lo hace? Tiene que violar la ley de presupuesto. Entonces, o sea, para poder cumplir un hombre, digamos, uno puede tener la opinión que tenga del presidente, pero nadie va a dudar de que es un hombre muy apegado al tema del derecho. Sí, sí, por supuesto. Y, o sea, para poder cumplir con este fallo de la Corte, tiene que violar la ley de presupuesto. Tiene que violar la ley de presupuesto. Es increíble. Sí, y esta es una situación conflictiva y que no es nueva, ¿eh? Nosotros yo estuve con el fiscal de Santa Fe hace un mes. Santa Fe recién cobró el 15% que le debían de un juicio de coparticipación, del 15% de la coparticipación, aquel famoso juicio que terminó en el año 2015, lo terminó de cobrar en bonos, o lo empezó a cobrar en bonos, ahora en noviembre del 2022. Y nosotros mismos presentamos una vez una cautelar año 2019, la Corte hizo lugar a nuestra cautelar, cuando el expresidente era Macri, modificó la alícuota de IVA y de ganancias y perjudicó a las provincias porque se recaudaba menos y las provincias recaudábamos menos. Bueno, esa liquidación todavía no está aprobada y todavía no la hemos cobrado como se debe. De manera que no es tan fácil cumplir esta clase de fallos donde a uno lo ponen en la opción de qué norma voy a violar, ¿verdad? Doctor, por último, muy breve, porque todavía tenemos una opinión. No es fácil hablar breve del tema de coparticipación, que hay un laberinto. Simplemente muy complejo. La pregunta es, ¿hay realmente una herramienta a la que pueda apelar el gobierno nacional, las provincias, y que se tienen que enfrentar nada más y nada menos que con el mismo tribunal, con la misma Corte? Es difícil, procesalmente es conflictivo. Este es un conflicto de poderes. Entonces, ahora el gobierno nacional recusó a los integrantes de la Corte que dictaron sentencia. Ahora viene la feria.
hay que resolver las recusaciones, después que se resuelvan recusaciones, integrar el tribunal. No es fácil. Yo creo que va a transcurrir mucho tiempo antes que esto se resuelva y que el ámbito de la coparticipación no es el ámbito de la Corte. El ámbito es el Congreso y las legislaturas provinciales. El Congreso y las legislaturas provinciales. Agotar las instancias ahí, porque la sentencia que dicta el tribunal, con más razón, si es para darle a la jurisdicción más rica del país, siempre va a ser discutible. Bueno, en principio agradecerle la presencia nuevamente aquí en estudio y porque de alguna manera lo utilizamos como una especie de profesor, ¿no? Que didácticamente nos explica. Es mucho decir. No, pero está bueno decir que hay una buena comunicación en el sentido de explicar un tema que puede llegar a ser más difícil y complejo, trasladarlo a palabras sencillas. Gracias, doctor. Pero es sensible para todos nosotros porque seguro. Nosotros, de los recursos de la provincia, el 70% proviene de la coparticipación. Claro. Entonces tenemos que estar muy atentos y celosos a la defensa siempre de la coparticipación, no importa el gobierno, siempre defender el interés de la provincia. Cerramos este tema escuchando la opinión del intendente de Gualeguaychú, Martín Piallo, que esta mañana también se refería, obviamente, cuestionando el fallo de la Corte. Nos ha dejado a todos